Sebastián va a grabar. Ya, le comparto de inmediato. Me avisa si se ve el... Sí, Ya, es el Word, ¿cierto? El que está en... el Word, sí, Ya. que tiene comentario al lado. Sí, lo que hice fue ir como aterrizando un poco lo que conversamos en la sesión anterior, porque igual era como una idea general, básicamente lo que Ya. estábamos conversando ese día. Entonces, a raíz de lo que usted me comentaba, yo traté de, obviamente, junto con la revisión de la literatura que hice, ir como acotando el tema y ir justificando también a raíz de la problematización, pensando en la problematización y por qué se iba a elegir este tema. Ya. A grandes rasgos, lo que voy a revisar va a ser el alcance de la participación ciudadana en la red del Servicio Salud Concepción. Ahí cambié de Servicio Salud. ¿Se acuerda que antes hablaba del de Talcahuano? Sí. Ahora cambié al Servicio Salud Concepción y en los años 2020 y 2022 cambié al de Concepción Sí. porque me ofrecía una mayor justificación, creo yo, que el de Talcahuano. Porque el de Ya. Talcahuano, por ejemplo, más abajo vamos a ver de que el Servicio de Salud Concepción ofrece una red más amplia. Ya. Porque acá en Talcahuano eran solo 4 y acá el Servicio de la Concepción involucra 6, pero además involucra más comunas que están dentro de esa red hospitalaria, Ya. en cuanto a lo que podemos observar. Eh, lo llevé también, antes estaba enfocado como de una manera más general la participación ciudadana, como hablando así de todo, por así decirlo. Ya. Ahora, en lo que me quiero centrar es la forma en que se materializa la participación ciudadana. No sé si estás cambiando el No, PowerPoint. O sea, no lo estamos viendo, ya vale. no, es lo mismo que estamos viendo. Que estoy ¿Cómo se ajustando aquí materializa? Claro, ahora, por eso estoy dejando como comentario al lado, porque es como yo lo voy pensando. La Claro. materialización la vamos a poder ir viendo a través de varias cosas, por ejemplo, a través de los equipos que forman cada unidad y a través, además, de las prácticas que realiza, o sea, los mecanismos, por así decirlo, las consultas ciudadanas, presupuestos participativos, los consejos, por eso le puse Claro. mecanismo o práctica. Claro. Entonces, y otro elemento a raíz de eso, me surge la hipótesis de que el alcance de esta participación ciudadana va a estar determinada por el nivel de profesionalización de la unidad de participación ciudadana de los establecimientos de la red. Entonces, ¿qué es lo que se pretende ver acá? Aparte de ver los mecanismos, al hablar de cómo se materializa, el actor importante son justamente los profesionales que llevan a cabo Ya. este elemento. Entonces, ahí también lo vamos a ver más abajo en los objetivos, que uno de los objetivos se centra en que a raíz de la literatura es poder diseñar una escala de medición de profesionalización. O sea, Y te ¿cuándo fuiste vamos? para otro tema que no Claro, habíamos pensado el otro día. Interesante. ¿Ya? exacto. Entonces, siguiendo con la línea, para no perdernos, teníamos eso, y luego como el objetivo general, aquí tengo duda con la palabra más que nada, si es que la palabra existe, porque le puse analizar la materialización de la participación ciudadana en la red de servicios de salud Concepción entre los años 2020 y 2022. Ahora no sé si... Analizar. Claro. Dale nomás. Ya, y bueno, dentro de los objetivos específicos, lo primero obviamente es poder describir las prácticas en materia de participación ciudadana en la red de servicios de salud Concepción. Lo otro importante que se me había olvidado decirle es ¿por qué los años 2020 y 2022? Porque como vamos a ir estableciendo a raíz de la hipótesis, porque el alcance también va a estar medido en niveles, y esos niveles están en la literatura. Entonces, que pueden ser participativo, consultivo, vinculante, hay diferentes niveles. Y hay varias propuestas, entonces habría que tratar de ver con cuál se va a trabajar. Claro. Entonces, un alcance alto de nivel de participación ciudadana y un nivel alto de profesionalización nos va a permitir, obviamente, determinar, aceptar la hipótesis, pues, en este caso. Y obviamente, Interesante tu cruce así como de variables. claro, entonces, por otro lado, si tenemos un alto nivel de alcance, o sea, decimos que en realidad se están tomando decisiones, o sea, perdón, un bajo nivel de alcance, al final es como ir jugando con el alto y el bajo.
que va a Claro. haber un alto nivel de participación, pero va a haber un bajo nivel de profesionalización, de ahí se puede rechazar, o sea que incluso se puede rechazar o aceptar obviamente la... ¿Y eso te lo imaginas cuanti o quali? Es que en realidad yo creo que más, es que lo que va a haber que hacer obviamente, yo creo que quali puede ser, Depende, ¿ah? es que Porque, en realidad pueden ser, porque por ejemplo, para ver el nivel de profesionalización va a haber que ir mirando, por darle un ejemplo, calidad jurídica, capacitación, eh, como el perfil, yo creo, de las personas que trabajan en las unidades de participación, que en general no creo que sean más de 2 personas por unidad. claro, ¿cuántas Y unidades estamos hablando? por cada establecimiento existe una, ¿Y cuántos en- son? Recuérdame. son 6. Ya, Y en ya. cuanto al alcance, ahí va a haber que recopilar todas las prácticas, que es parte del objetivo específico 1, y luego categorizar estas prácticas, que es parte del objetivo 2, y ahí vamos a poder determinar a qué clasifica estas prácticas, o sea, si están en el nivel informativo, en el nivel consultivo o en el nivel vinculante o de toma de decisión. Ujú. Entonces, eso con respecto al tema. Y como le decía, o sea, primero describir las prácticas. Ah, se me iba lo de los años. ¿Por qué Ujú. 2020 y 2022? Porque vamos a poder observar también, como ese análisis se puede ir haciendo por año igual, el 2020 es particular porque comienza la pandemia, el 2021 porque sigue como el auge, pero cada vez menos, y el 2022 porque ahora ya prácticamente no se ha vuelto a la presencialidad. Porque yo en un comienzo, yo quería como analizar el tiempo en pandemia, pero me puse a Claro, pensar y dije, igual va a ser pobre lo que ofrezca la pandemia, porque en ese tiempo la mayoría del trabajo se realizó a distancia. Entonces, salvo que el estudio quisiera ver como la metodología en que se trabajó en pandemia, sería y la, interesante. y la forma Eh, como se materializa eso, pues claro, porque se materializa claro, a través de reuniones Zoom, a través de no sé qué. exacto. Mm. Entonces, este estudio creo yo que puede ser interesante al tomar como esas 3 cosas, tomar el Claro, auge de la pandemia y cómo fue desapareciendo, porque este año 2022, en cuanto a los hospitales, se volvió totalmente a la presencialidad y no hubo ninguna como excepción. claro, Entonces, ahí haríamos como el recorrido también de todo ese ciclo, por así decirlo. Igual puede ser interesante. claro. Eh, Eso con respecto a los años, que se me había ido a comentarle. Entonces, como objetivo específico, para ver esta materialización, primero habría que describir las prácticas de participación ciudadana que se realizan en cada uno de los establecimientos. Y ya no Ujú. estamos mirando, como la anterior idea que yo tenía, no estamos mirando solo el consejo de desarrollo, sino que estamos mirando todas las prácticas que sean institucionales o que además una institución implemente por iniciativa propia. No Claro, va quedando ninguna, por ejemplo, igual se han estado implementando los presupuestos participativos en salud. sí, po. Y eso Oye, ya ¿y te sería encontraste como... dentro de la literatura harto material sobre este tema o no? Sí, pero a su vez, o sea, harto comentario, pero a su vez poco estudio. De hecho, el último que se hizo como a los mecanismos, por así decirlo, fue el 2006, que fue una revisión que realizó el Instituto de, lo tengo más abajo, si no me equivoco. Claro, acá le puse, ¿por qué el servicio de salud? No sé, no, era acá, a ver, acá. Existen pocos estudios acerca del desarrollo de la participación ciudadana en salud en Chile. En cuanto a esto, el Observatorio de la Equidad de Género en Salud publica en el año 2006 una aproximación diagnóstica en la región metropolitana, la Mm. cual se planteó como objetivo documentar, analizar y efectuar un diagnóstico de la situación de la participación ciudadana en salud en la región metropolitana y entrega elementos que enriquezcan la formulación de medidas a fortalecer, para fortalecer la participación. O sea, tenemos por un lado que puede ayudar obviamente a la problematización, que el estudio que se refiere como al tema que yo estoy haciendo, el más reciente, por así decirlo, fue el año 2006, pero además se realizó en la región metropolitana. O sea, no hay un... eh, y obviamente, igual hacía casi lo mismo que voy a hacer yo, porque finalmente documentaba, analizaba y efectuaba un diagnóstico de la participación ciudadana, pero en los establecimientos de salud de la Claro, región metropolitana. Y además, me di cuenta que dentro de los resultados o como obstáculos que veía ese estudio de la participación ciudadana en los centros de salud, decía que lo dejé más abajo, decía, centra su preocupación en la capacitación de los dirigentes, apuntando como a los dirigentes,
señalándolo como un obstáculo para el desarrollo de la participación, pero no observa la capacitación o el perfil de sus equipos de participación ciudadana, lo cual igual influye en el proceso y es justamente lo que yo quiero ver también en cuanto al nivel de profesionalización. Porque Claro. el estudio dice que uno de los obstáculos para implementar la significa- participación. ¿Qué significa profesionalización? ¿Quién sería alguien profesionalizado? Exacto, eso es lo que tengo que determinar yo a través de los diferentes niveles que voy a proponer. Entonces, una persona con alto nivel de profesionalización porque vi un estudio incluso de una tesis que se hizo en pregrado acá, que fue la de la Rocío Bobadilla, no sé si la recuerdan. Ujú. Ella Sí. hizo una categorización parecida de qué se va a entender por profesionalización. Entonces le asignaba puntaje a diferentes ítems. Por ejemplo, un título profesional afín, voy a tener que definir qué títulos profesionales son afines para estar en la unidad de participación ciudadana. Por ejemplo, un ingeniero civil en minas va a tener menos puntaje que un trabajador social o un Claro, administrador público, por darle un ejemplo. claro, También capacitación, quizás a nivel de horas, cuántas capacitaciones, haber tenido un posgrado, una especialización en claro, la materia, ya. y ahí poder determinar, obviamente, quién va a ser como profesional, entre comillas, o a su vez más cercano a afín en el puesto. Entonces quizás eso también ayuda ahí a despejar eso, porque finalmente ese estudio lo que hace es centrarse como obstáculo en la capacitación de los dirigentes, es siempre como la mirada hacia afuera. O sea, y no la mirada de la capacidad institucional propiamente tal que se tiene. Que eso influye harto siempre. Entonces, como tercer objetivo específico, yo he escrito diseñar esta escala de medición de profesionalización de los funcionarios de la Unidad de Participación Ciudadana. Y con eso justamente poder determinar el nivel que van a tener esto, y luego con eso poder hacer los cruces para verificar o rechazar la hipótesis. Ujú. Porque vamos a tener por un lado la clasificación de las prácticas de participación y por el otro lado el nivel de profesionalización. Claro, Lo que a su vez también obviamente nos va a dar el alcance. sí. O sea, suena como súper bien, suena coherente. Ahora, tienes que escribirlo, Claro, lo que puede quedarte raro, ¿cierto? En términos como de que te quede bien hechito. Pero a mí me claro. suena interesante, me suena bien. Creo que igual si tienes acceso al lugar que quieres analizar, está súper bien. Te permite, digamos, tener una mirada. Creo que es una impresión nomás, ¿ah? Porque Ujú, estoy alejada en este semestre de ese tema, pero yo tengo la impresión que hubo como un boom tan grande de investigaciones en estos temas. O sea, claro, pienso que es un campo relativamente saturado, digamos, ¿cachai? Siempre hay cosas para investigar, pero exacto. entonces la pregunta que me hago es ¿qué de nuevo aporta tu investigación? ¿No? Eso me estoy preguntando. Y Claro. claro, además que igual es un estudio de caso, entonces eh, tú me dabas las razones del caso, pero igual de nuevo, ¿por qué ese caso aporta información interesante o no? ¿Cierto? Hay una Ujú, serie de temas ahí que podemos seguir como revisando. claro, Pero a mí me parece que suena coherente, suena interesante igual, pero no soy una persona que hoy día esté súper actualizada en la literatura, en las investigaciones. claro. Pero igual lo voy a anotar como interrogante porque la idea es ir despejando quizá eso o tratar de Claro. buscar argumentos que puedan responder a su pregunta, obviamente, porque no es solo su duda, o sea, a mí también me va generando esas mismas preguntas y por eso justamente trato de justificar a raíz de lo que he ido revisando. Claro, a mí me pasa un poco eso, como que, chuta, o sea, igual está bien, como correcto, pero no sé qué tiene de nuevo de varias que escuché similares, po. Ujú, Y además tú mismo, bueno, te distancias de lo que hiciste, pero sigue como en términos como conceptuales siendo similar, po, claro, ¿cierto? Como participación, ahora pones el factor de profesionalización, eso no estaba en tu trabajo anterior, parece. no, no, o sea, Sí. no, y lo otro es que también lo que me he encontrado de nuevo es que en salud igual es bien distinto Muy distinto, sí, pues, como al nivel municipal, entonces, súper porque igual distinto. influyen Lo que pasa es otras que yo variables que son solo... guié este trabajo de la Renata, se llamaba ahí, no me acuerdo, de dos Ya, alumnas que hicieron sobre participación en salud.
Ujú. Entonces analizaron justamente cómo eso, cuáles eran los mecanismos, de dónde venían, cómo los evaluaban, Claro, ¿cachai? La Oficina de Participación Ciudadana, todas esas cosas. sí. Sí, yo creo que por ahí va. O sea, claro, también, y lo otro nuevo que yo agregaba era el tema de, o sea, nuevo para yo que venía viendo este tema, el tema de la profesionalización, o sea, poder centrar el foco en ese lado también, porque como le decía, los estudios que yo he visto siempre hacen el análisis externo, o sea, se dificulta la participación porque las personas no van no van a participar, no tienen la capacitación necesaria, o etcétera, etcétera, pero nunca la mirada centrada en la parte de la formación profesional, de la mirada institucional, por así decirlo, o sea, cómo yo Claro, me fortalezco para poder otorgar estos espacios y que la participación sea efectiva realmente. ujú, Otro estudio también hablaba que en cuanto al cumplimiento, en la parte cuantitativa, se estaba cumpliendo, o sea, todos los establecimientos cumplían con tener los mecanismos, lo de siempre, o sea, la formalidad se cumplía, pero en cuanto a lo cualitativo, no era así, o sea, habían claro, resultados bastante malos en cuanto a eso, porque se están los mecanismos, pero al final es como cumplamos los indicadores y vamos informando al MinSal. claro, Lista de asistencia, lo clásico, lista de asistencia, medios de verificación, perdón. Entonces, eh, se cumplía lo cuantitativo, pero no lo cualitativo. claro. Ujú. Yo creo que está bien. En todo caso, Felipe, analizar la materialización, o sea, es correcto, no le encuentro como nada malo, ¿me entiendes? Como analizar Mm, la materialización de la participación. Ojo que la pregunta ahí no apunta a la profesionalización. Eso sí, la pregunta. claro. Sí, ahí me hubiera entrado la duda igual. Sí, la hipótesis, alcance, está determinado por la profesionalización, Esa claro. era mi duda, que le iba a hacer porque se supone obviamente que en la discusión se iba a tocar el tema de la profesionalización. Entonces mi pregunta era, ¿la hipótesis podía Está tener un bien. elemento distinto que no fuera el de la pregunta? Esa era mi duda. No, yo creo, o sea, yo creo que tu hipótesis está súper bien. Yo le pondría el elemento de la profesionalización como foco en realidad, para que sea más directo. ¿De qué forma incide la profesionalización en la materialización de la participación ciudadana? ¿De qué forma influye? ¿Incide o influye la profesionalización de las unidades en la Mm, materialización de la participación? ya, claro, De las unidades, ¿cierto? claro. Pero acá y ahí el objetivo general cambiaría, ¿sí? ¿O no? Eh, a ver, haz un intento de que quede más o menos en la misma línea. Porque si decimos que profesionalización. Y los objetivos específicos igual deberíamos revisarlos, si es que te convence, porque a mí me Claro. gustó la idea del cruce en la hipótesis entre Mm, profesionalización y materialización de la participación ciudadana, pero entonces te tiene que quedar lo mismo en todo lo demás, ¿por cierto? claro, porque al cambiar la pregunta, eh, habría que cambiar el objetivo general porque ya no. O sea, es que en realidad no sé si, porque si nos centramos en profesionalización,
Sería como Claro, porque acá el objetivo específico es como un foco secundario, por así decirlo. que si lo dejas en la hipótesis, igual adquiere como un rol bien importante, po. Claro, claro, claro. Esa era mi duda, igual. Ujú. La pregunta es si eso te termina de convencer. Si estamos ahí, estamos bien. ¿Sí o no? Yo creo que sí, sí, en realidad sí. Eh, Vale, ya. Esa es una cosa entonces. claro. Ya, ¿y cómo lo harías en términos de metodología? Dejémoslo ahí y después volvemos. Sí. En términos metodológicos. Mm, estoy pensando, habría que, bueno, lo primero sería análisis de las fuentes secundarias, habría que revisar, en cuanto a materialización, habría que revisar obviamente todas las prácticas que hay, que tengan que documenten las unidades de participación, o sea, qué mecanismos tienen, qué prácticas han realizado durante esos años, obviamente. Habría que revisar, hacer ese análisis documental de todo eso. Eh, también habría que, bueno, en cuanto a la profesionalización, también habría que revisar ahí, obviamente, los títulos de esos profesionales, que eso igual está todo disponible. Ujú. eh, y poder, ahora en cuanto a las capacitaciones de ellos, ahí yo creo que ahí habría que entrar a hacer una entrevista con cada uno de los encargados para poder conocer más acerca de su perfil, porque acceder tendría que ser por transparencia, quizás pedir como las capacitaciones que tienen estas personas, Claro, eh, o preguntárselo a ellos más que nada, pero yo creo que quizás por transparencia sería mejor, porque así le darían a uno el informe de capacitaciones, porque al final eso es público, no sé si sea, yo creo que no sí, sé no, si está ese repositorio, ¿no está? de, 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 lo- como de- de los profesionales. es que de forma interna existe un histórico de capacitaciones donde cada funcionario tiene como todas sus capacitaciones ingresadas en el sistema, Claro, pero para acceder a ellos en forma pública, así yo accediendo desde mi computador, creo que no puedo. Habría que claro, solicitar. claro. Habría que solicitar eso porque si hablamos ahí a la hora de profesionalización, igual va a haber que establecer este instrumento, como le decía, de que nos pudiese medir, o sea, qué vamos a solicitar para entender. Entonces, obviamente la capacitación va a ser un factor y va a haber que conocer los temas que ellos tengan. Claro. Eh, No tienes redactado, tienes que hacerlo de aquí al lunes, ¿no? sí, 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 De aquí al sí, lunes parece que se entrega. No sé, a mí, o sea, me falta verlo como en concreto, digamos, porque igual, ok, ya vas a ver cómo se materializa, son 6 unidades, en principio son 6 personas, pero efectivamente tu investigación pudiese tener una fase de análisis de fuente existente, si es que claro, existe, como tú dices, un registro, un repositorio de las capacitaciones que se han hecho, si es que puedes armarte una base de datos viendo quiénes son en términos profesionales, ¿cierto? O claro, sea, ahí tendrías sí, como datos iniciales para hacer un análisis y claro, después estamos hablando de entrevistas eventualmente y les exacto, preguntarías eso, ¿cómo cree que incide? Si usted no claro. fuera... ¿Cachai? Ahora, igual es loco este tema, ¿eh? Porque es divertido, porque estoy pensando, no sé, en el despliegue de los municipios, que sé que es distinto, Ujú, que sé que es distinto, pero muchas veces los territoriales, es decir, la gente que, no, que está a cargo de la relación con la comunidad, tienen menos nivel formativo. O sea, claro, los profesionales bien formados o más formados, en general tienen cargos directivos y no están en la línea de fuego de la participación. claro. Ahora habría que, también otro elemento importante, Lo por que lo que no usted significa, perdona, lo que no sí, significa, ¿cachai? Lo que no significa que vas a hacer mejor o peor tu trabajo. claro, Porque si un profesional, por ejemplo, un director que no está a cargo de la línea de participación,
tiene alto nivel profesional, pero dentro de sus líneas estratégicas, dentro de los instrumentos de gestión, establece esto como una prioridad, Claro. independiente de que el que hace la pega en la práctica ni siquiera haya terminado cuarto medio, Mm, va a estar claro, mejor hecho el trabajo, quizá. O sea, va a definir eso como una obligación, como un lineamiento. Eso. claro. Como que la visión institucional global y la planificación estratégica global igual es súper determinante, ¿no? Mm, Independiente que sí, el equipo sea un equipo de puro recién egresado. claro. Sí, sí entiendo el punto. Entonces no sé si, ¿me entiendes? Como esto es para meterle pelo a tu Sí, sopa pues, nomás, para claro, joder, claro. Sí, para joder. Eh, ¿Cachai? Entonces, te reitero, te hago preguntas para joderte. sí, Yo creo que sí. el trabajo es correcto, está bien, pero esas dudas me quedan. No sé Mm, si hay una correlación directa sin que existan otros factores. ¿Me entiendes? Como que la relación sí, es multidimensional, porque una buena claro, planificación estratégica, un buen ejercicio de liderazgo, de algún modo va a determinar que en el servicio se logre establecer buenos mecanismos, buenos procedimientos de participación ciudadana, claro. independiente de la profesionalización. Tú mismo, po, que eras joven, ¿quién eres? Así, mira, la pregunta pesa que hago ya. ¿Quién eras tú cuando estabas en el observatorio? Claro. Hiciste cosas súper valiosas, Ujú, pero recién ni siquiera egresabas. claro. Entonces, si tú solo midieras eso, los títulos, qué sé yo, como que te queda una dimensión fuera. Claro. Sí. Quizá habría que. Sí, sí, no sé, un buen punto ese. Porque ¿de qué forma influye la profesionalización de las unidades en la participación de la profesionalización de las unidades en la materialización de la participación ciudadana? Claro. O sea que al final, como dice usted, es como multi, es multi, no es solo un factor. Claro. Quizás se pudiese enfocar a otro punto. Analizar la materialización de la participación ciudadana en el Servicio de Salud Concepción entre los años tanto y tanto, y ahí te faltaría en el objetivo general, determinando la influencia de la profesionalización. Mm, Si es que va a seguir ese vínculo con la profesionalización todo el rato, pues. claro, lo voy a anotar igual porque. Ujú. Determinando la influencia de la profesionalización. Después, específico, describir las prácticas en materia de participación ciudadana, Ahora, ahora también quizás eso no pudiese, lo mismo que usted me decía, se pudiese explicar una vez recopilados los antecedentes, porque esto también nos podría dar justamente un claro. bajo nivel de profesionalización y un alto nivel de alcance. Pero ¿y cómo vas a medir el alcance? Eso yo no sé, ahí me quedo. Es que ¿Cómo vas? hay un texto que otorga una tabla de medición, obviamente con diferentes niveles, como, a ver si la tengo aquí a mano, que fue un tema que se hizo, si no me equivoco, se hizo en España, o acá en Chile, de hecho, creo que fue. Ah, no, en Servicio Andaluz de Salud, donde, a ver, déjeme ver si se lo puedo compartir porque está bien interesante, donde ahí se establecen distintos niveles y clasifican las prácticas en materia de participación. Entonces, da de diferentes niveles de alcance. A ver si lo tengo aquí. Este. Mire, profe. Ujú. Entonces aquí establece distintos niveles y ahí clasifica las prácticas en materia de participación. Entonces, por ejemplo, dice, en el nivel informativo de información, escribe existencia de actividades educativas dirigidas a pacientes.
edición y utilización de información escrita y audiovisual sobre recomendaciones en salud, difusión de resultados de acuerdo de gestión de la unidad, edición de blog dirigido y abierto a la ciudadanía, uso de redes sociales para difundir información, por darle un ejemplo. Ya. Eso Pero es el nivel de esa información. pega es una pega en sí misma y no la tienes como objetivo específico. La de... Es definir el alcance, pues. claro, porque en el segundo, es que ahí lo pensaba, quizás me faltó de redactarlo, porque en el segundo, en el primero tengo describir las prácticas, o sea, recopilar todas esas prácticas en materia de participación por cada establecimiento, y en el segundo tenía que categorizar esas prácticas de Ah, ya, acuerdo con vale, los vale. niveles de participación. Ya. Entonces ahí tendría yo que... Ya, pero más que diseñar la tercera, una escala, ay, más que diseñar una escala de medición de la profesionalización, tendrías que categorizar, a ver, espérate, describir las prácticas en materia de participación ciudadana en la red y los niveles de profesionalización al tiro en el objetivo Ah, 1 claro, de claro, los, claro, claro, de los equipos claro. y los niveles de profesionalización de los equipos. O sea, ya. Ah, yo pensé que se refería a los niveles de No, participación. de profesionalización. Ah, ya, ¿Cachai? El primero es como puro descriptivo. claro, Segundo, categorizas las prácticas claro. de acuerdo a niveles de participación. Tercero, estableces, ¿cierto? Una correlación entre los niveles de participación, o el alcance, no sé cómo le llamaste, Mm, el alcance de los niveles de participación y la profesionalización. Que eso es tu objetivo y tu hipótesis, po. claro, Entonces, diseñar una escala de medición de la profesionalización, yo no lo veo como un objetivo en sí mismo, lo que deberías hacer es el contraste entre uno y otro. Se supone que tienes que hacer el diseño de una cosa de medición, pues, pero claro. Pero eso iría dentro del... no. El hacer... primero describes qué se ha hecho y quiénes lo han hecho. Porque Sí, hablar de sí, niveles de profesionalización es los equipos, ¿cierto? claro, sí, ¿Qué se ha hecho y quiénes lo han hecho? Vale, eso es claro. lo primero. El segundo, eh, categorizas lo que se ha hecho en Ujú, base a una escala, diciendo si de lo los han hecho bien niveles, o mal. claro. Y en el tercero contrastas, o sea, correlacionar el nivel de implementación o materialización, no sé cómo le llamas, de la Ujú, participación ciudadana en relación a los niveles de profesionalización. ¿No es cierto? La materialización de la participación ciudadana en relación a los niveles de participación. A los niveles de profesionalización. pero Versus ahí, profesionalización, pues. sí, es que me... Sí, pero por ejemplo, antes del... Vamos a hablar de profesionalización, pero ¿y cómo llegué a determinar si eran a ese Bueno, nivel? ya está bien. Ponlo como objetivo 3 la escala de medición de la profesionalización, entonces. Y el último correlaciona. Claro. Ya. Diseñar la escala y el cuarto sería... Y el cuarto correlacionas. Claro. Porque en el fondo ahí quieres comprobar o no tu hipótesis. Exacto. Eh, claro, que serían las dos tablas de niveles, por así decirlo. Por un lado, las de prácticas de participación y la segunda de profesionalización. Claro. Porque si en el 3 vamos a diseñar una escala de medición y cuando clasifique cuando clasifique en base a esa escala, ¿tendría que ser en ese mismo objetivo? ¿O tendría que ser después a eso? ¿O el quinto sería correlacionar el alcance y el cuarto determinar el nivel de profesionalización de cada unidad? No, pues porque eso lo hiciste arriba, pues. El nivel de profesionalización lo determinaste en la escala de medición de la profesionalización. Es que eso es como una acción, pero no es un objetivo, en el Ah, por fondo. eso. Ahí entonces sería como la escala, pero en ese mismo punto clasificarlos al tiro. Diseñar una escala de medición de la profesionalización, determinando su nivel, no sé, una cosa así, Ah, determinando su ya, nivel. pero ya. Después lo edito. ¿Cachai? O sea,
El Claro. objetivo es determinar el nivel, para eso vas a hacer una escala, ok. Claro. Vas a Exacto. categorizar las prácticas, para eso vas a ocupar un no sé qué. Exacto. Ah, ya, Ahí. ok. ¿Cómo te queda Ya. ahí? Sí, ahí me queda más. Mm. Ya, ok, ahora entiendo. Claro. Claro, porque ahí se cumpliría o sea, podríamos verlo de la hipótesis. Sí, Exacto, ahí estás aplicando la hipótesis. claro. Yo creo que ahí está bien, pues. Claro, Ahora, tienes que definir tu marco metodológico claro, y la problematización con claridad, pues. Entonces ahí tienes que problematizar claramente de que hay una tensión entre, o que parece haber una correlación entre la profesionalización y tal, que los estudios lo demuestran, que nada, o sea, ahí hay que contar. claro. Y por eso tu investigación y justificar es un aporte en tal sentido. Y yo ahí todavía creo que debes mejorar ese argumento para que se note la contundencia de tu aporte. Claro. Sí. No sé qué otra duda tiene Felipe. A ver, dale una vuelta. No, me queda más que nada la duda con respecto al tema de la pregunta. O sea, la pregunta ya me quedó clara, si es que incluimos lo de la profesionalización. El objetivo general, si es que estaba como bien, si podía quedar así. O sea, analizar la materialización de la profesionalización, determinando la influencia de la profe. Tienes que mejorar la redacción, pero la idea está, Claro, pues. En todo tienes que mejorar la redacción, pues. claro. Sí. Porque pudiese ser analizar la materialización de la participación ciudadana y la influencia de la profesionalización También, en la red. también, Claro, también, claro. también eso. Sí, no, el resto, como dice usted, obviamente es la redacción y el tema de la problematización. Ahí tengo Sí, que, porque sí. ahora como agregamos el factor de la profesionalización, O sea, tengo que, lo o sea, lo tenías. tenía, pero creo que ahora hay que darle un protagonismo mayor en cuanto a poder determinar que Lo hay esa tenías en relación. exacto, lo tenías en la hipótesis y Claro, ahora quedó coherente entre la pregunta y exacto, todo, po. Pero exacto. lo importante es que te convenza eso y que si te Sí. convence, claro. Ujú. Sí, no se me convence porque en realidad los textos igual como apuntan Ujú. a Bueno, ese lado, pero ahí tengo que ver sí, porque es que en realidad no es específico, pero por ejemplo lo que puede ayudar a la problematización es lo que yo le comentaba de que los estudios apuntan a ver estos análisis o o sea, a evaluar estos resultados, se enfocan más que nada en el usuario, o sea, en el factor externo. Pero si nos vamos como a los textos de capacidad institucional, por ejemplo, ahí esos textos justifican que obviamente para lograr resultados, para que la institución logre resultados de implementación, en este caso, por ejemplo, de participación, se requiere fortalecer la parte interna, que en este caso ujú. sería la profesionalización. Así que quizás esos textos me pudiesen ayudar a justificar Tam- ese punto. sí, yo creo que vale la pena revisarlo. Sí, 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 vale la pena revisar eso. claro. Porque al agregarle el factor de la profesionalización va a haber que obviamente argumentar en esa línea por qué es importante la profesionalización Mm, para que se materialice la participación ciudadana. Creo que esa es como la clave. Lo voy a claro, anotar. de que uno se olvide después. Aunque Sí, aquí te queda la grabación sí, y puedes volver a escucharlo. sí. Pero creo que esa es como la frase clave, yo creo, al haberlo Sí. cambiado, al haberlo puesto como central, porque es importante que esté profesionalizada la unidad para materializar la participación.
Claro, Porque como decía usted, quizás los textos o sea, los resultados finalmente nos van a demostrar de que quizás, no sé, puede ser, sirve más como la experiencia en un funcionario que lleve 20 años de experiencia y no con tanta capacitación, que uno claro, que lleve 5 años y con mucha capacitación. Va a tener mejores resultados, por ejemplo. así es. Mm. O sea, bueno, cuando uno empieza a analizar se da cuenta de todas las implicancias que tiene, po, ¿cierto? Mm. Sí, Pero eso es lo entretenido, porque uno va mirando factores que influyen todo. Ahora la profesionalización en sí misma, yo, claro, puede ser o sea, estos temas que yo te decía antes, que en realidad la profesionalización influye más o menos nomás, pero que lo que influye es la visión del liderazgo estratégico de una autoridad. Tu claro, investigación, como estaba fundamentada ahora, no excluye que mires eso. Igual lo puedes mirar, claro. ¿cierto? Mm. Claro, sí, porque parte de la justificación también tiene que ver con por qué la profesionalización. Claro, ¿Por qué mire ese factor y no otro? claro, Mm. exactamente. Sí, sí. Yo creo que ahí por lo menos me voy con esa tarea ahora que tengo tiempo, más tiempo, porque la semana en realidad se hace muy difícil. Ponte a redactar al tiro. Yo no sé si vas a Sí, ir a la cena, pero una media no, hora no, redacta, no voy a ir. Sí, redacta, así que, redacta. sí, Porque no sé, después se te va a escapar, pues. claro, sí. Pero al menos ahora creo que tenía como esa idea, la idea en sí, como dice usted, no estaba mala, pero me faltaba como esto porque también tenía esa duda de la hipótesis, porque se hablaba de profesionalización, pero solo en la hipótesis. Sí, pues. Ese era como es lo que Claro, principalmente arreglamos, pues. Ahora, sí, lo demás no lo podemos arreglar tanto porque no está escrito, exacto, ¿cierto? Y te sí, falta sentarte a redactarlo. Entonces conviene que te concentres ahí para avanzar rápido. sí, ¿Ya? ya, profe. Un abrazo, Felipe. Igual cualquier Ya, cosa pues, vamos conversando. Tienes mis ya, le contactos. agradezco que esté muy